Buenas noches. Iniciamos nuestra sexta sesión del curso Cristología en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra última sesión vimos la pasión de Cristo, el sentido de su muerte redentora por nosotros. Y hoy, avanzando en los artículos del credo, vamos a ver el descenso a los infiernos entre los muertos. Se trata de dos verdades que están íntimamente unidas, relacionadas, porque Jesús, desde el fondo de la muerte, hace brotar la vida. Partamos por el descenso a los infiernos. Esta es una expresión que la decimos cada domingo en el credo, pero no siempre comprendemos bien su significado. Si Jesús resucitó de entre los muertos, significa que antes estuvo en la morada de los muertos, pero ha descendido a la morada de los muertos como Salvador. El descenso a los infiernos es el misterio del Sábado Santo. Quiere explicar lo que sucedió entre la muerte de Cristo, el Viernes Santo, y su resurrección al alba del domingo. Descendió a los infiernos. ¿Qué significan estos infiernos? A veces hay personas que lo entienden mal y creen que se trata del infierno como lugar de condenación. No. Leamos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Ustedes pueden ver ahí el 633. Dice, la Escritura llama infiernos, Sheol o Hades, a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Estos tres términos, infierno, Sheol y Hades, se refería a esta morada de los muertos. Infiernos es el término latino, Sheol el término hebreo, el Hades el término griego. Esa morada de los muertos ante la redención. Los hombres estaban privados de la visión de Dios. Continúa el Catecismo. Tal era en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica, como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro, recibido en el seno de Abraham. Y agrega, son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Tantos hombres y mujeres buenos, justos, que habían vivido desde el comienzo de la historia y que ya habían muerto, que no podían acceder a la visión de Dios, y Jesucristo justamente desciende para liberar a todas esas almas justas. Por tanto, como leen ustedes en el Catecismo, Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados, ni para destruir el infierno, la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. La condenación, el estado de condenación es eterno. Por tanto, los que estaban condenados antes de Cristo no tienen posibilidad ya de salvación. Jesús va a salvar a los justos que esperaban la redención. Profundizando en esta verdad del descenso a los infiernos, ¿cómo Jesús desciende? Decíamos, como Salvador. Desciende en su alma unida a su divinidad.
Porque la muerte, como ya explicamos, el alma humana de Jesús deja su cuerpo, el cuerpo queda en el sepulcro, esa alma que de suyo es inmortal, unida a la divinidad, Jesús desciende a los infiernos. Es, podemos decir, la última fase, la última etapa de la misión mesiánica de Jesús. Porque la obra redentora de Jesucristo se extiende a todo tiempo y lugar. Jesús vino por los hombres de su tiempo, pero también por los que habrían que venir en el futuro, nosotros, y por aquellos del pasado. El descenso a los infiernos es expresión justamente que Él viene también a salvar a aquellos que le precedieron, a aquellos que vivieron antes de Él. A partir de su muerte y resurrección, Jesús tiene las llaves de la muerte, tiene las llaves de la muerte y del Hades, como nos dice el libro del Apocalipsis. Este es entonces el descenso a los infiernos. Y luego continúa el credo, al tercer día resucitó de entre los muertos. Es la verdad central de nuestra fe. Si uno tuviera que resumir en una expresión en qué creemos los cristianos, creemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó, vive para siempre. San Pablo llega a decir en una frase muy conocida, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. No tendría sentido. No somos discípulos de un hombre muerto. Somos discípulos de un hombre victorioso, resucitado, que está vivo. Esa es la verdad central de nuestra fe y ha sido el anuncio cristiano desde un principio. Lo podemos ver en el libro Los Hechos de los Apóstoles, que nos recoge la primera predicación cristiana. Ahí yo les coloco el capítulo 13. Os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros al resucitar a Jesús. Este acontecimiento, la resurrección, que es, como les digo, la verdad central de nuestra fe, nos tenemos que detener a analizarlo. La resurrección es un acontecimiento histórico, pero a la vez trascendente. ¿Qué significa histórico? Verdadero, real, que sucedió. No es un símbolo, no es una parábola, no es una alegoría. Jesucristo verdaderamente, su cuerpo que fue enterrado en el sepulcro, verdaderamente se alzó victorioso. Es un acontecimiento histórico que ha dejado huellas, manifestaciones, históricamente comprobadas. ¿Cuáles son estas manifestaciones? El catecismo señala básicamente dos: el sepulcro vacío y las apariciones del resucitado. Yo me voy a permitir agregar una tercera manifestación. En primer lugar, el sepulcro vacío. Es el primer paso, podemos decir, hacia la fe en la resurrección. Es verdad que todavía no es un argumento contundente. Podría tener otras explicaciones. Alguien podría decir, se robaron el cuerpo de Jesús, lo escondieron en otro lugar. Lo cierto es que a partir de la mañana de la resurrección, los primeros que acuden a la tumba la encuentran vacía. Esa piedra pesada que habían colocado para sellar la entrada está corrida y dentro no está Jesús. Hay un texto en el Evangelio de San Juan, que ustedes lo recordarán, después que las santas mujeres tienen la primera experiencia de la resurrección, van a comunicarlo a los apóstoles, y Pedro y Juan salen corriendo a verificar lo que le dicen las mujeres. Llega Juan primero porque era más joven, pero él no entra primero, deja que Pedro entre, y luego
dice que Juan, quien escribe que él entró, vio las vendas en el suelo y dice el texto, vio y creyó. Uno puede preguntarse, es un texto un poco enigmático, ¿qué fue lo que vio que le permitió creer, dar el paso a la fe? Dice el catecismo, constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana. Algunos lo han explicado, que el estado como estaban las vendas en el suelo implicaban que no se habrían roto, pero más allá de eso, está claro que Juan se da cuenta que esa ausencia de Jesús no es sobrehumana. Entonces este es el primer signo, el sepulcro vacío. Segundo signo, las apariciones del resucitado. Este sí que es un signo mucho más potente. ¿A quiénes se aparece Jesús resucitado? A muchos. En primer lugar, a María Magdalena y las santas mujeres que acudieron muy temprano, al alba el domingo, al sepulcro. Luego Pedro, los 12, en varias ocasiones a los apóstoles, tanto en Jerusalén como en Galilea. Luego los discípulos de Maús y muchos discípulos más, tanto así que San Pablo, varios años después, unos 15 años después, va a escribir en su carta, hablando los testigos de la resurrección, a más de 500 hermanos, va a decir, muchos de los cuales todavía están vivos en medio de nosotros. Esto es algo importante de tomar en consideración. Si hubiera sido una persona la que dijo ver a Jesús, 2, 3, uno diría, bueno, a lo mejor fue una ilusión, soñaron, creyeron ver, se autosugestionaron, pero no, fueron muchos los testimonios, y es más, un detalle interesante que nos muestran los relatos evangélicos, que les costó creer a los discípulos. No obstante tener la experiencia de encuentro con Jesús, como que todavía estaban como paralizados, como el que les costaba creer. Y este es un dato interesante porque nos muestra que la fe en la resurrección no brota de una especie de exaltación mística a la comunidad primitiva, sino que brota de un acontecimiento verdadero, de un encuentro, pero un encuentro que no estaba en las posibilidades, es decir, que superaba lo que ellos podían vislumbrar, imaginar, esperar. Y por eso es que les cuesta creer, tienen que tocar, tienen que comer con Jesús para terminar de convencerse. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de estos hombres concretos, estos hombres que eran conocidos de los primeros cristianos, la mayor de las partes de los cuales vivía entre ellos. Es decir, nuestra fe se funda en el testimonio de los testigos presenciales de la resurrección. Aquellos que lo vieron, compartieron con él 40 días después, incluso comieron con él. Eso es fundamental. La fe se basa en el testimonio. Y ese testimonio se ha traspasado a lo largo de 20 siglos de generaciones cristianas, como una carrera de posta, en que cada generación traspasa a la siguiente el testimonio de la resurrección. Entonces tenemos estos dos signos fundamentales, el sepulcro vacío y los encuentros con Jesús resucitado. Yo le decía que yo me voy a permitir agregar un tercer signo, que es la transformación de los apóstoles. Si uno piensa, ¿quiénes eran los apóstoles
en vida de Jesús. Eran hombres cobardes, que el Viernes Santo lo dejaron solo, arrancaron. ¿Y qué pasó después? Después de muerto, a los pocos días, estos mismos hombres cobardes pierden todo temor y con toda valentía salen a predicar a los judíos y luego a todos los pueblos del mundo de entonces. Y están dispuestos incluso a dar la vida. De hecho, casi todos murieron mártires para dar testimonio de Jesús. Y uno se pregunta, ¿cómo se explica este cambio tan radical? La lógica humana hubiera dicho, en vida del maestro habrían sido más valientes. Pues después de muerto, y sobre todo en las circunstancias que murió, deberían haber perdido toda valentía. Pero acá se dio exactamente lo contrario. En vida del maestro unos cobardes y poco tiempo después hombres valientes dispuestos a arrojar, a llevar cualquier tipo de peligros, persecuciones y muerte. ¿Cómo se explica? Solo se explica tal transformación porque entre tanto, entre la muerte y ese cambio, sucedió algo totalmente inaudito, algo que no estaba en sus coordenadas mentales, algo que los da vuelta literalmente. Ese acontecimiento es la resurrección, no se explica de otro modo. Preguntémonos ahora, ¿cuál es el estado de la humanidad resucitada de Cristo? En primer lugar, podemos decir que es el mismo, pero distinto. El catecismo, ustedes pueden ver, 645 nos dice, este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso, no está situado en el espacio ni en el tiempo. Su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al dominio divino del Padre. Es decir, era el mismo, incluso conservaba las marcas de su pasión. Es un dato hermoso, ¿no? Que Jesús resucitado conserva las llagas que ya no duelen, gloriosas, pero son sus llagas. Pero a la vez era distinto, porque aparecía, desaparecía, a veces no le reconocían en un primer momento, luego sí. Como dice el texto que acabamos de leer, ese cuerpo glorioso de Jesús, ese es el término teológico de la teología católica, ¿no? Un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso. Ese cuerpo ya no está situado en el espacio y en el tiempo. Ya no pertenece a esta tierra. Pertenece solo al dominio divino del Padre. Ha entrado una dimensión nueva, definitiva, la dimensión de Dios, de la eternidad. Y por lo mismo, la resurrección de Jesús no es un retorno a la vida terrena. ¿Recuerdan ustedes que Jesús, entre sus milagros, resucitó a 3 muertos? El más conocido es Lázaro. Pero Lázaro resucitó para volver a esta misma vida terrena. ¿Cuánto más habrá vivido Lázaro? 10 años, 15, 20 quizás, no tenemos certeza, pero volvió a morir y quedó definitivamente enterrado. En cambio Jesús no, Él resucita para no morir más, Él vive para siempre. Y así ustedes pueden leer ahí el catecismo, nos dice, la resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa al estado de muerte, a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de su gloria. Es decir, es totalmente distinto, pasa a un estado nuevo, definitivo.
como decíamos, ya no está sujeto a las coordenadas de este mundo material. La resurrección, decíamos, es un acontecimiento trascendente, pero histórico, pero a la vez trascendente. ¿Qué significa trascendente? Que si bien aconteció en la historia, va más allá de la historia. Supone una intervención directa de Dios, de todo el poder de Dios. De hecho, el instante mismo de la resurrección, nadie fue testigo de él. Uno lo puede imaginar, a veces se ha descrito como una irrupción de luz, pero es un acontecimiento que pertenece al misterio de la fe, que ha dejado sus huellas en la historia, pero va más allá. Es la intervención trascendente de Dios. Por eso histórico, pero a la vez trascendente. Por otra parte, la resurrección, nos enseña el catecismo, es obra de la Trinidad. En realidad, todas las obras de Dios intervienen las tres personas divinas. Así, Jesús resucita por el poder del Padre, que ha resucitado a Cristo. Hay varios textos de la Escritura que así lo explican. También Jesús resucita por su propio poder divino. Es su persona divina que une nuevamente el cuerpo y el alma separados. Y es la acción del Espíritu que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús. Y un último punto importante, nos vamos a detener un poco, el sentido salvífico de la resurrección de Jesús. El catecismo señala 5 significados salvíficos de la resurrección. El primero, la resurrección confirma todo lo que Jesús hizo y enseñó. Dice el catecismo, todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo al resucitar ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. Esto me parece bien importante comprender. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué es lo que sería? A lo mejor un hombre grande, un hombre sabio, un iluminado quizás, que dejó bonitas enseñanzas, como ha habido muchos hombres a lo largo de la historia. Pero uno puede de alguna manera seguir a un hombre sabio, sí, pero uno no está obligado o vinculado por todo lo que su hombre enseñó. O sea, si tuviéramos un hombre muy sabio, uno podría decir, sí, yo sigo su enseñanza, pero este aspecto de su enseñanza no me convence del todo. Yo creo que esto está superado por la época. En cambio, respecto a Jesucristo, no podemos decir eso, porque si Él resucitó, significa que es Dios, significa que es verdad todo lo que Él hizo y enseñó. Por tanto, si yo sigo a Jesús, es todo o nada. La verdad de todo lo que Él hizo y enseñó. Y de hecho Jesús dijo, yo soy la verdad. Podríamos sacar tanto de esto, ¿no? A veces hay cristianos, católicos, que les cuesta seguir algunos aspectos de la enseñanza de Jesús, sobre todo en temas de moral, por ejemplo, que hoy día a veces son tan debatidos por una sociedad pagana. Bueno, si yo sigo a un Señor resucitado, que es Señor incluso la muerte, es la verdad. Por tanto, esté de moda o no esté de moda, es la verdad. Eso es lo primero, ¿no? Luego, la resurrección de Jesús
Es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y del mismo Jesús. El credo de Nicea nos dice que Jesús resucitó según las Escrituras. Es decir, cumple aquellas promesas. El mismo Jesús, 3 veces al menos, había hablado de su muerte y resurrección. No lo habían entendido, pero lo había anunciado. Tercero, esto es parecido a lo primero, la resurrección confirma la verdad de la divinidad de Jesucristo. Solo Dios puede vencer la muerte. El hombre está condenado por la muerte. Solo Dios puede vencer la muerte. Si Jesús resucitó, significa que es Dios. Podríamos aplicar nosotros aquellas palabras del centurión romano que dijo cuando Jesús muere en la cruz. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El centurión lo dijo admirado por la manera como murió Jesús, la nobleza de su alma, de su entrega. Pero en realidad nosotros lo podemos decir con mucho más fuerza por la resurrección. Verdaderamente este hombre es hijo de Dios, es Dios. Y nuevamente, lo que decíamos recién, si es Dios, su palabra es verdad, no nos puede engañar. Esa verdad trasciende los tiempos, nunca pasa de moda. Las modas podrán cambiar. La palabra de Jesucristo, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Un cuarto significado salvífico que apunta el catecismo es que su resurrección nos abre el acceso a una vida nueva. Él murió por nuestros pecados y resucitó para darnos una vida nueva. ¿Cuál es esa vida nueva? Es la justificación que nos devuelve la gracia, es la adopción filial y es la vida eterna que se nos regala. La palabra justificación, una palabra que utiliza la teología católica, que no siempre también se comprende bien. ¿Qué significa justificación? Justificar es hacer justo, justificar. Jesús, mediante su muerte y resurrección, nos hace de pecadores justos, nos hace gratos a Dios, nos devuelve la vida divina, se nos da la gracia santificante, el don de la filiación divina. Bueno, todo eso es verdad. Ese gran regalo de la resurrección que ha llegado a nosotros el día del bautismo. Somos justificados. Ese puente que se había roto entre el hombre y Dios, ahora ha vuelto a ser tendido. Y finalmente, un último significado salvífico de la resurrección que señala el catecismo. La resurrección de Jesús es el principio y fuente de nuestra futura resurrección. Cuando en el credo rezamos, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna, bueno, esa esperanza cristiana, ¿qué fundamento tiene? ¿Qué garantía tiene? El fundamento, la garantía, es que Cristo ha resucitado. Él ha resucitado como el primero de muchos. Ha resucitado para abrirnos las puertas de la vida. Y hablando de la resurrección, la nuestra, la resurrección de Cristo es siempre su paradigma. A veces las personas se preguntan, bueno, ¿y cómo va a ser la resurrección? ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? ¿En qué estado? Bueno, sin duda que hay muchas cosas que quedan en el misterio, pero podemos decir, Cristo resucitado es el paradigma, el ejemplo, el modelo de nuestra futura resurrección.
Hablábamos hace poco del estado del cuerpo glorioso de Cristo, su resurrección. Bueno, algo así será ese cuerpo glorioso que recibiremos en la resurrección final. Cristo es el principio, la fuente de nuestra resurrección, de la esperanza en la eternidad. Y entre tanto, Cristo resucitado vive en medio de nosotros, vive por su Espíritu, vive en el corazón de los que le aman, vive en el Santísimo Sacramento del altar. Con esto llegamos al término de nuestra sesión. Nos falta ver la ascensión, que será la última sesión. Como tarea muy breve, lean el capítulo 20 de San Juan, los relatos de las apariciones de Jesús resucitado, y respóndanme qué elementos vistos en la clase de hoy se ven reflejados en estos textos. Y para el que quiera profundizar la exposición de hoy día, lean los números 631 al 658 del Catecismo de la Iglesia Católica. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos el próximo martes 15 para la última sesión de nuestro curso. Buenas noches.